Bien, vamos a continuar con la clase y del video. Nos habíamos quedado en, en las consecuencias, habíamos visto las consecuencias de la contaminación. Teníamos consecuencias de la contaminación del agua. Vamos a hablar un poco antes de terminar con las consecuencias. A ver, nos piden, ¿verdad? Y hablábamos sobre la contaminación del agua. Entonces, existen varias fuentes de contaminación, muchas provocadas por los desechos que el ser humano, produce diariamente con su diario vivir, valga la redundancia. Entonces, vamos a pensar un poco, vamos a hacer preguntas ahorita, vamos a hacer una actividad. Vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a iniciar con las preguntas. La primera, ¿verdad? ¿Qué estrategias o qué medidas consideran ustedes que se puede tomar para poder reducir la contaminación del agua? Vamos a pensar qué estrategias, qué podemos utilizar para que ya no exista tanta contaminación de agua, eh, y que provoque la pérdida de la biodiversidad que hablábamos. Entonces, hay varias que uno puede pensar, pero a ver cuáles. Vamos a escribir cinco en nuestro cuaderno de las que ustedes crean que pueda ser importante para reducir la contaminación del agua. Si nos damos cuenta, vamos a hablar y hablo y me doy cuenta en la comunidad donde trabajo. Muchas personas van a tirar la basura en los ríos. Entonces, una de las estrategias, ¿verdad? Ya sea de que sea por escasos recursos o que ellos no tengan dinero para pagar el tren de aseo, también se podría optar de parte, como el gobierno tiene la obligación de velar, ¿verdad? Por cuidar los recursos naturales, pero sabemos que no muchos le ponen importancia a esto, que realmente es un problema grande que se está viviendo. Bueno, una de las estrategias que yo podría pensar, ustedes van a pensar sus cinco, vamos a hablar ahorita de algunas de que yo considero, ¿verdad? Es de que a las personas de escasos recursos no se les cobra el tren de aseo, ¿verdad? Sabemos la pobreza que se vive hoy en día. Me doy cuenta, como les decía, en la comunidad donde yo trabajo, muchas personas van a los ríos y ahí tiran la basura. Y lo lamentable es que, como sabemos que la educación viene desde el hogar, entonces mandan a los niños. Ahí he visto yo muchos niños van a los ríos y a tirar la basura, ¿verdad? Muchas veces a veces dicen, ¿por qué no se les educa desde la escuela? Pero ustedes saben que la primera educación viene desde el hogar. Ya cuando llegan a la escuela, prácticamente ya tienen que tener un inicio en valores y a veces cuesta transformar los pensamientos de muchos niños. Ahora será de personas adultas que prácticamente son muy cerrados en sus pensamientos. Entonces cuesta. Una de las cosas podría ser de que no se le cobre el tren de aseo a las personas de escasos recursos. Otra de las cosas que podríamos implementar, ¿verdad? Es que se cobrara a las personas, hablemos de una economía normal o sustentable, también que se pueda cobrar, bueno, en el pueblo donde yo vivo, eh, que cada quien puede sacar su basura, ¿verdad? Y no importa cuánto saque, sino que igual la cantidad es la misma que se paga. Puede ser de que nosotros paguemos conforme a las bolsas de basura. Así le va a dar pena al ser humano, a la persona, no consumir tantos productos o que se genere tanta basura,
por lo menos vamos a hacer conciencia de reutilizar algunos productos que se da para eso, ¿verdad? Para poderlos utilizar una vez, pero muchas veces todo lo hacemos desechable, todo va para la basura, se generan grandes cantidades de basura. A los que pagan, bueno, a veces se va al basurero, pero en el basurero sabemos que hay contaminación del suelo, pero ahorita no estamos viendo contaminación del suelo, sino del agua. Pero como decíamos, muchas personas entonces, lo que hacen es irlo a tirar a los ríos, ¿verdad? Entonces es un gran problema porque como mencionábamos, eh, ya las consecuencias que era lo que pasaba, pérdida de la biodiversidad, de plantas, animales. Entonces, si ya pensaron sus cinco, espero que lo puedan compartir. ¿Qué estrategias tomarían ustedes? Esto es no un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes vayan participando y no solo yo esté hablando, un pequeño ejercicio de qué medidas podemos tomar, ¿verdad? Para que no se contamine tanto el agua, ¿verdad? Hablábamos también y me daba cuenta yo, muchos dicen, multa al que tire basura en los ríos o multan a los ingenios y todo eso, pero ellos solo pagan su pequeña multa porque ya a la larga en decretos se encuentran que son grandes cantidades y hablamos de miles, pero van y arreglan y terminan pagando casi nada, ¿verdad? De lo que se tiene en ley. Entonces, es importante que el gobierno actúe, si va a tomar medidas que realmente se cumplan, ¿verdad? Porque ahí dicen, ahí están las medidas, pero realmente no se cumplen. Más con los ingenios o en las industrias que y, matan muchos recursos, más que todo el agua, la contaminan demasiado. Entonces, o si no la contaminan, desvían los ríos solo para sacar beneficio propio. Entonces, ya tenemos estrategias, ¿verdad? Para ya no contaminar el agua, espero la puedan compartir y espero que puedan dar su opinión. Entonces, vamos a seguir con el tema, vamos a ver también algunos videos. Aquí estamos dando cuenta de algunas soluciones, ¿verdad? Para la contaminación del agua. Dice disminuir el consumo indiscriminado de productos manufacturados, evitar la compra de productos plásticos y el uso de implementos innecesarios como pajillas, removedores de café, de plásticos. Poner en práctica la cultura del reciclaje, evitar drenajes de aceite y otros óleos en las cañerías, usar productos amigables con el medio ambiente, diseñar políticas ambientales que velen la protección de las fuentes de agua, tratar adecuadamente las aguas residuales, diseñar planes de control bacteriológico. Entonces, tenemos algunas de las soluciones, ¿verdad?, que podemos implementar y practicar para evitar un poco la contaminación del agua. Todo esto lo habíamos hablado, ¿va? De los plásticos. A veces es innecesario, ¿verdad? Consumir mucho plástico. Eh, bueno, el ejemplo, ¿verdad? Cuánto plástico manejan los restaurantes de comida rápida, que prácticamente cartón, plástico y todo eso desechable, va uno, lo comen, lo tiran y todo eso. Eh, pero ellos, me imagino, pagarán su basura y todo eso, pero vamos a las grandes cantidades que se manejan, o espero que se pague la basura, ¿va? Que muchas veces decimos que todas las grandes cantidades de plástico van a terminar al mar, tiran al río, pero al final van a terminar todos los desechos al mar. Entonces es importante que también las empresas privadas, todos tomen medidas para no consumir mucho plástico, ¿verdad? Eso de las pajillas, eh, que prácticamente es mucha demanda, ¿verdad? Todo lo que sea plástico siempre se consume. Hablábamos de evitar derrames de aceite, habíamos visto los ejemplos cuando se ha regado petróleo y todo eso, grandes cantidades
de petróleo en el mar ha sido devastador para la vida marina, entonces es importante hacer conciencia. Vamos avanzando, pues vamos a ver algunas, ahorita de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que hablábamos vamos a hablar rápidamente y vamos a ver cómo es el proceso, vamos a ver un video de cómo es el proceso de las nuevas tecnologías en aguas residuales. Tenemos la filtración de membranas, dice, es una de las nuevas, la nanotecnología es otra. Eh, Vamos por el factor tiempo, vamos a proceder a ver los videos, a ver, ojalá me funcione la aplicación y podamos presenciar bien los videos, ya que es un interesante, va la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? En esto tenía yo igual un poco de conocimiento, nos hablaba de cómo en Alemania, una oportunidad, un docente nos hablaba de una experiencia que había visto que igual le habían contado que en Alemania fueron a ver cómo era el proceso de aguas residuales y cómo llevaba cada esas aguas residuales y dijeron que al final esa agua se podía consumir ya al final de todo el proceso, ¿verdad? Pero muchas veces lo gracioso era que no lo consumían porque ya sabían de dónde venían esas aguas y sabemos que son aguas residuales, ¿verdad? Ya se imaginan todo el tipo de contaminación, pero contaba él que venía una primera fase donde habían mallas, donde se quedaban atrapados todos los desechos sólidos, luego venía una segunda que nos contaba que parecía como telas, ahí ya se quedaban todos otros desechos y de ahí pasaba la clorolización, donde le echaban cloro, entonces era un gran proceso que al final sí se podía consumir y los de Alemania volvían a reutilizar esa agua, ¿verdad? Entonces era un ciclo, ¿verdad? Que se repetía, pero no todos hacen eso y lo importante es no contaminar también, ¿verdad? Vamos a ver el video, ojalá lo podamos visualizar. Planta de tratamiento de aguas residuales con remoción de color y recirculación de nuestra empresa Fabricato. A continuación, Vamos a ver el proceso, ¿cómo es? funciona esta planta, ¿Cómo qué funciona beneficios una planta ofrece de para el agua? cuidado del agua y el medio ambiente. La planta se encuentra ubicada en nuestra sede principal en Bello, Antioquia. Donde desarrollamos nuestras operaciones utilizando agua proveniente de las quebradas La Chiquita y Tatabrera. Con una capacidad de 20 litros por segundo y ocupando un área de 972 metros cuadrados, la planta se encargará de recircular mensualmente alrededor de 50.000 metros cúbicos de agua tratada proveniente de los procesos productivos, equivalente al consumo mensual de aproximadamente 4.000 hogares. Esta recirculación nos permitirá realizar una captación menor desde las fuentes hídricas y además disminuir el volumen de vertimientos al colector de empresas públicas de Medellín. Veamos cómo funciona. El proceso de tratamiento de aguas residuales inicia cuando parte del CO2, que se libera en los gases de nuestras calderas, es usado para disminuir el nivel de alcalinidad del agua que ha sido empleada durante el proceso textil. Así, el agua teñida de color es transportada desde nuestro sótano de recolección hacia la planta de neutralización. Allí, el CO2 de las calderas pasa por un hidrocompresor que inyecta este gas a 4 tanques reactores. Una vez el agua ha sido neutralizada, llega un hidrotamiz que retiene sólidos como fibras o pelusas, pasando luego al tanque de oxidación, donde pierde un poco de su color gracias al oxígeno que liberan los difusores instalados en el fondo. Posteriormente, el agua pasa al hidrociclón, en donde se mezcla con un polímero que favorece el contacto con este agente químico. El agua sigue su recorrido pasando a los tanques sedimentadores de alta tasa, más conocidos como sol y cuero. Estos tanques permiten la clarificación del agua y sedimentación de las partículas de color. El lodo sedimentado en la base cónica de los tanques es conducido luego a un proceso de deshidratación y posteriormente entregado a un agente. Bien, por factor tiempo vamos a dejar el video ahí, era para que más o menos nos diéramos cuenta de cómo vamos trabajando, entonces este era de nuestro video, espero que hayan aprendido algo en nuestra clase.